Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento de haber sido considerado para formar parte de este ciclo de charlas, cuya importancia es verdaderamente enorme porque solamente sobre la base del continuo diálogo y reflexión de estos temas se pueden lograr avances significativos. De nada sirve 3 o 4 sentencias aisladas si no son puestas a conocimiento y a debate, ¿no? Y para ser valoradas y también criticadas con total aptitud de pensamiento. En concreto, porque el tiempo es poco, yo voy a analizar un caso que nos va a convocar a la reflexión sobre la interacción de perspectiva de género y daños y perjuicios. Si bien, como adelantó la doctora Lezana, el fallo tiene quizás como nota más destacada el empleo de la perspectiva de género para valorar una pericia y un cierto mandato preventivo que ya vamos a analizar, es una muy buena excusa para tratar en general la interacción de la perspectiva de género y la teoría general de la responsabilidad civil. Digo esto porque, primero, siempre hay que tener en claro que perspectiva de género es una categoría de análisis que es amplia, es transdisciplinaria, no es solo derecho, esto es economía, es sociología, es política, y obviamente cuando esto llega a nuestro campo, a la disciplina jurídica, con más razón atraviesa todas las ramas. Por ende, siempre hay que empezar por desterrar la idea de que perspectiva de género es algo que interesa a los cultores del derecho de familia o propiamente a los juegos de violencia de género. Hay un fallo de la provincia de Buenos Aires que lo dice claramente, ¿no? Esto no es solo derecho penal o derecho de familia. Entonces, aquí podemos ver un poco la interacción de la perspectiva y la teoría general de la responsabilidad civil. Y me parece también interesante colocar como un tema de debate cómo la perspectiva de género va a interactuar con aquellas disciplinas jurídicas que, por tener algún desarrollo teórico de muchas décadas, puede volverse un poquito impermeable a esa categoría de análisis, ¿no? Quiero decir, a veces la dogmática, cuando construye una teoría sólida, llámese teoría del delito, ¿no? La acción antijurídica, anticulpable, o la teoría de la responsabilidad civil y las dimensiones, daño, antijuricidad. Bueno, cómo interaccionar la perspectiva de género con esta rama me parece una cuestión de más interesante, por eso es que este fallo nos permite un poco acercarnos a ese tema. Voy a dar los hechos, como se analiza cualquier fallo, hay que comenzar con los hechos para entender dónde nos situamos. Es un caso de responsabilidad civil, una demanda por lesiones. El hecho es el siguiente. El caso se identifica como, vamos a decir, MBC contra CFG. Es un fallo dictado por la Sala Cuarta de la Cámara Civil y Comercial, con asiento aquí en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy. Este fallo fue dictado el 18 de mayo de 2021, es un fallo reciente. Este fallo, como les digo, trata de un caso de lesiones. El encuadre fáctico es el siguiente. Una de profesión médico se presenta en un sanatorio, el lugar de trabajo de la víctima, que es la actora, de profesión enfermera, y se produce una discusión. Dice la actora que se presenta esta persona con su pareja e incluso con sus hijas menores al establecimiento, inicia una discusión, la golpea, la tira al piso, las lesiones que describe son verdaderamente graves. De hecho, ya vamos a analizar un poco en la valoración del daño, lo que dice la pericia médica. En un momento relata que incluso llega a sacar un cable o una soga de su bolsillo el agresor e intenta ahorcarla en el establecimiento delante de otros enfermeros. Precisamente porque pueden interrumpir otros enfermeros, una enfermera y un enfermero que se encontraban en el lugar, es que la situación no terminó lisa y llanamente en un homicidio. De hecho, una causa penal por homicidio en grado de tentativa, y sabemos por el texto de la sentencia que fue sobreseído el agresor con el argumento
de que no había una intención directa o un dolo de homicidio por el lugar en el que se producen los hechos. Bueno, hay algunas valoraciones en la sentencia sobre aquella sentencia penal que antecede al dictado de esta sentencia en Cámara. Muy bien, esta es la plataforma fáctica relatada por la actora. El demandado, en cierta medida, plantea un mismo encuadre fáctico global, es decir, que se produjo un evento en agosto del año 2006 que se presentó en el establecimiento, simplemente que da otra versión de los hechos, dice que la mujer lo acosaba a él y que fue con su familia para decirle que deje de molestarlo y que se arma una discusión y caen al piso. Y bueno, da una versión que es bastante inverosímil cuando uno empieza a leer los antecedentes de prueba. Este es el encuadre fáctico. Si nosotros lo dejamos ahí, bien podría haberse resuelto esto desde la teoría clásica de la responsabilidad civil, porque tendríamos un hecho de lesiones, tenemos un daño, tenemos una relación de causalidad, el factor de atribución es subjetivo en estos casos, se pasaría a valorar la cuenta indemnizatoria y tendríamos un fallo como cualquier otro. Lo que distingue a este fallo es que inicia llamando a la perspectiva de género para el análisis. Este llamamiento a la perspectiva de género para el análisis, que entiendo es mandatorio en el juzgamiento de estas cuestiones de responsabilidad civil, en las cuales el daño pueda vincularse, el daño injusto como presupuesto de la responsabilidad civil, pueda vincularse con alguna forma de violencia hacia la mujer. Entonces, esto es un mandato convencional que tiene el Estado y que tenemos los jueces de emplear esta categoría de análisis. Entonces, esta es la primera cuestión. Lo dice el fallo, lo he visto también en algún otro fallo dictado en otra jurisdicción. Empezar el análisis llamando a la perspectiva de género. Dicho esto, por supuesto, tiene que interaccionar, como digo, con la teoría general de la responsabilidad civil. Y la teoría general de la responsabilidad civil tiene como 4 dimensiones muy marcadas, ¿no? Entonces siempre hablamos de los elementos, de los presupuestos. Hoy día, con una nueva terminología que ha terminado de imponerse con la sanción del Código Civil y Comercial, hablamos de daño injusto, de relación de causalidad, de factor de atribución. Y en el fallo es muy interesante. Y lo que destaca a primera vista, como decimos, la cuestión procesal, de la cual voy a hablar, de la pericia, de la valoración de la pericia. Pero el fallo analiza cuestiones de legitimación activa y pasiva, que no ofrece dificultades, y luego nos permite ver la importancia de la perspectiva de género al emplear la teoría de la responsabilidad civil. Veamos, la responsabilidad civil, la perspectiva de género puede permitirnos valorar mucho mejor la cuantificación del daño, por ejemplo. Esta es una cuestión que está presente en la sentencia. Pero también puede ser útil para analizar incluso aspectos tan objetivos como la relación de causalidad. Yo, con respecto a esto último, les recomiendo la lectura de un fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en el año 2018, en un caso por falta de servicio del Estado, en un servicio de neonatología. Es un caso también originado en San Pedro, porque fue una deficiente atención en el hospital Guillermo Patterson. Este caso me parece muy interesante porque, si bien la cuestión de género es como que no apareciera en todo el tratamiento de la instancia anterior, al momento de hacer el análisis el Superior Tribunal de Justicia se hace cargo de analizar una defensa del Estado. El Estado decía, en aquel caso, acá no hay falta de servicio porque era un embarazo de riesgo y la madre tenía el diagnóstico de que existía este riesgo. Y ahí el Superior Tribunal dice, en ese fallo, en un voto muy interesante, que la falta de una explicación clara y adecuada para que la madre pueda dar las medidas es también una forma, una especie de violencia obstétrica contemplada en la Ley de Protección Integral,
Y fíjese qué interesante, esta situación, este análisis, permite introducir o emplear, mejor dicho, la categoría de análisis de perspectiva de género en cuestiones que tienen que ver con la relación de causalidad y con el factor de atribución. ¿No? Porque en este caso decía, bueno, no hay falta de servicio, quizás como diciendo hay una culpa a la víctima, y aquí la perspectiva de género permitió desvirtuar esta situación. Bueno, entonces, esto nos permite ver cuán interesante es este fenómeno en materia de responsabilidad civil. El fallo en cuestión llama a la categoría y hace una mención de una cuestión que yo siempre he recalcado, ¿no? La igualdad ante la ley. Hablar de perspectiva de género nos lleva a analizar la garantía de la igualdad ante la ley, y el fallo nos habla de buscar la igualdad de la ley no solo como una mera no discriminación, que es importante, que es un mínimo que todos pretendemos en un Estado democrático republicano, pero sino la igualdad de la ley como algo que va más allá, como una actitud para evitar que situaciones de desigualdad se consoliden, se naturalicen, se interioricen. Esto es algo que lo dice el fallo y que también me parece muy interesante. Es decir, la categoría de la perspectiva de género como una forma de mejor realizar la garantía de la igualdad ante la ley. Esta es una cuestión de análisis constitucional que a mí me parece muy interesante y que desprende del fallo. Luego, por supuesto, como digo, como el hecho se lo tiene por acreditado porque la causa penal, había testimonios de todo tipo. Cuando vean la sentencia, tenían por lo menos 2 enfermeros que tuvieron en el mismo momento de la agresión. Surgía de la historia clínica la gravedad de las lesiones. La mujer es internada en terapia intensiva. Cuando la sentencia refiere de los certificados de médico, las contusiones, que la persona estaba incluso con estado de somnolencia por las contusiones en el primer momento de la atención. Sí, estamos hablando de una actitud absolutamente, bueno, no hay palabras para calificar los hechos que se tienen por acreditados, ¿no? Y aparte, la obscenidad, si se quiere, del ataque en el lugar de trabajo, delante de todos, como si no importase absolutamente nada. Realmente es un caso muy sorprendente la plataforma práctica del mismo. Y esto está un poco vinculado, ¿por qué lo digo? Está vinculado con el tema de la pericia, que es lo que aludía la doctora Lezana. Porque el perito médico, esto es lo que surge, yo voy a hablar de lo que surge estrictamente del texto de la sentencia. En la pericia médica, al parecer, el perito dice, fue exagerado que haya ido a terapia intensiva la paciente, no era para tanto, no era para tanto, y dice que el alta fue en una determinada fecha. Y el magistrado, el voto conductor le pertenece al doctor Macedo Moresi, el voto conductor dice muy claramente, no, el alta no es el alta de la UTI, de la unidad de terapia intensiva. El perito médico no vio todos los cuidados médicos que fueron subsiguientes. Y ahí la sentencia dice, un perito tan versado, tan conocido en el medio, que efectivamente lo es, con capacidades profesionales tan demostradas, no puede arribar a esta conclusión, salvo que no esté considerando con la debida seriedad del caso esta plataforma práctica. Es decir, no se puede explicar que arriba a esta conclusión si es que no está en cierta medida minimizando, esto ya es interpretación mía de lo que surge en la sentencia, si es que no está minimizando el relato del rey. Y en base a esta línea argumental, la sentencia no solamente los sanciona en la regulación de sus honorarios, importante, tiene un mandato preventivo y ordena que el perito efectúe alguna capacitación en materia de perspectiva de género, en tanto auxiliar de la justicia lo entiende obligado también a cumplir con la ley Micaela. Acá hay un par de cuestiones que son interesantes de analizar. Primero está la cuestión procesal. Ahora vemos cómo la perspectiva de género no solamente nos da una herramienta para el análisis de responsabilidad civil, sino también una herramienta para la teoría de la prueba. Es decir, ya no solamente vamos a hablar de valoración de la prueba conforme a la sana crítica, tenemos ahora una nueva categoría también de análisis, la perspectiva de género. Y en este caso observen cómo, si el perito
no solamente hablando por este caso, pero si el perito o la perita, como está aceptado por la Real Academia, porque es un término que acepta masculino y femenino, nos dicen o llegan a una conclusión que puede estar direccionada por ciertos patrones o estereotipos que tienen aprendidos, el juez tiene que hacer un esfuerzo por advertir esto. No es solo, esto ya forma parte de una nueva sana crítica moderna en que tiene que incorporar esta perspectiva. Esto es lo interesante. Porque si el juez no advierte en la pericia que la conclusión puede estar direccionada, esa pericia vamos a decir metafóricamente que puede estar contaminada, puede estar contaminado el resultado del razonamiento o a la conclusión a la que arribe la sentencia. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Por un lado, no solo el mandato preventivo, sino también el esfuerzo, y vuelvo sobre esto, también entender una cuestión. No es que el perito lo hace de malo, esto es algo que siempre hay que entender. Es decir, todos nosotros tenemos que aceptar que hemos crecido, hemos sido modulados culturalmente, entonces todos podemos estar beneficiados por eso. No es una sanción por eso, es un mandato preventivo. Haga un curso, inicia al menos una fase de sensibilización, a ver si advierte que alguna de sus conclusiones o algunos de sus razonamientos pueden estar direccionados. Y esto es muy importante. A ver, yo les decía que la perspectiva de género puede brindar valiosas herramientas a la teoría de la responsabilidad civil para la resolución de estos casos. Pero también hay que recordar que a partir del Código Civil y Comercial de la Nación, se ha reformulado toda nuestra teoría de la responsabilidad civil porque se incorpora una función preventiva del daño. Y esto es una herramienta para el operador jurídico, para el magistrado, para el abogado que trabaja casos de responsabilidad civil, enorme para hacer trabajar la perspectiva de género también. Porque esta función preventiva, esto que hace aquí en la Cámara, también hay que entenderlo como una función preventiva de daño. Es decir, el juez está observando que el perito tiene ciertas dificultades para valorar estas cuestiones, entonces vamos a evitar un daño futuro y ordenémosle que haga un curso de capacitación. La prevención de daño, que como sabemos le permite al juez adoptar medidas de oficio, ¿no? Y esto también implica romper ciertos esquemas de formación jurídica que tenemos, permite un margen a la creatividad, ¿no es cierto?, del magistrado, a la prudencia y a la creatividad para ir resolviendo estas situaciones hacia el futuro. No ver la responsabilidad civil solamente como respuesta frente al ilícito consumado. Acá esto sucedió en el campo de la pericia. Hay, como les decía, también un fallo que se puede buscar que tiene una base fáctica similar, que es de La Plata, si es de provincia de Buenos Aires, el fallo. También es un caso de lesiones donde el tribunal en ese caso, aparte de la indemnización, aparte de cuantificar la indemnización, manda al agresor, al demandado, capacitación en materia de perspectiva de género. Esto es también interesante. Claro que hay que tener en cuenta una particularidad, que es que en materia de responsabilidad civil los procesos son largos, las sentencias llegan 5, 6 o 7 años después. Esto, por supuesto, no quita que no haya que hacerlo, hay que hacer el mandato preventivo, pero esto simplemente lo pongo para el debate, nada más, para el debate, porque esto es nuevo, o sea, hay muchas cuestiones que tenemos, muchas cuestiones para el debate. ¿Qué posibilidades incluso habría de que en estos casos, en un juicio de responsabilidad civil, se pudiese dictar algún tipo de mandato preventivo que no necesita de una pretensión cautelar, porque está la función preventiva contemplada en nuestro código, ¿no? Cuando uno puede observar, por ejemplo, que una persona demandada puede reiterar en el curso de ese proceso de 6 o 7 años, quizás esta persona puede haber reiterado este acto en la comunidad muchas veces, ¿no? Entonces, esto también nos lleva un poco al debate sobre esta cuestión que es un poco delicada, pero creo que todavía se ha avanzado un poco en materia de responsabilidad civil y perspectiva. Acá hay mucho para trabajar. Hemos hablado ya, por ejemplo, de un caso en el cual veíamos cómo la perspectiva puede ser interesante para enfocar la relación de causalidad, la culpa de la víctima. Hemos dicho también, lo dije al pasar, que la perspectiva de género es muy importante para la cuantificación del daño. Eso, por ejemplo, está en esta sentencia.
está en un párrafo. En un párrafo dice que no, seguramente, porque esta mujer enfermera surge que pierde su trabajo. Bueno, veamos acá el daño, porque las asimetrías en el mercado laboral pueden hacer que sea mucho más difícil para esta actor, esta víctima, reinsertarse laboralmente que para un hombre. Puede suceder eso según el tipo de profesión. Hay que tener en cuenta eso para valorar el daño. Esto también es una perspectiva de género, no significa necesariamente mayor indemnización, no va por ahí la cuestión. Si se está buscando para eso, se está haciendo un reduccionismo de la cuestión. Antes que nada, hay que evitar que las cuestiones se reiteren o se repiten a futuro. Y por supuesto, la perspectiva de género puede ayudar a una mejor cuantificación de la indemnización en estos casos, pero no es un elemento para usar a la ligera o buscar una mayor indemnización, porque esto sí, la teoría de la responsabilidad busca esencialmente cuantificar la indemnización más precisa que se pueda. Esto también lleva a otros temas que no han sido discutidos, pero que yo lo planteo. Hay un tema que yo llamo la paradoja, ¿no?, que plantea la perspectiva de género a la teoría de la responsabilidad civil. Ustedes observen que en materia de responsabilidad civil el daño estético, un rubro que puede pertenecer al daño patrimonial o extrapatrimonial según el caso, ¿no? Es decir, si es una modelo, hablaremos de repercusiones patrimoniales del daño estético, pero si uno no lucra con su aspecto físico, también hay un daño de naturaleza extrapatrimonial. Y tradicionalmente hay como una tendencia a decir, bueno, pero a ver, esta sociedad le exige patrones estéticos a las mujeres muy exacerbados, entonces la lesión debe ser indemnizada con una mayor suma de dinero. Y fíjese la paradoja, porque por un lado, es cierto, quizás el daño es mayor y requiere de una mayor indemnización, pero el mismo razonamiento viene a reforzar esta idea de que hay un requerimiento estético mayor hacia la mujer. Esto es una paradoja. No tengo la solución para esto, simplemente un tema cuyo enfoque dejo planteado, para ver la riqueza que todo lo que tiene para aportarle la teoría de la responsabilidad civil la perspectiva de género a la teoría general, a la teoría de la responsabilidad civil. Bueno, el fallo de cuantificación no tiene mucho sentido que le diga cuál es el monto. Como les digo, he visto algún otro caso también en Buenos Aires que usó técnicas matemáticas de cuantificación para arribar al daño, lo cual, por supuesto, como siempre he dicho, no está mal, es correcto, pero de hecho yo lo he defendido en algunas publicaciones, pero es simplemente orientativo. Pero la importancia, vuelvo a insistir con esto, de la perspectiva de género no está tanto en perseguir una mayor indemnización. La indemnización tiene que ser justa, básicamente, y sí en el análisis de los elementos y en las herramientas preventivas para que esas conductas, para que esos estereotipos no se reforcen. Y en ese sentido el fallo me parece sumamente interesante. Ya teníamos, como digo, un antecedente en el Superior Tribunal también muy interesante. Y bueno, con eso creo que ya estamos más o menos en el tiempo adecuado. Yo, antes de concluir, quiero hacer esta pregunta porque se lo plantea la doctora Alessandra, pero acá en este ciclo de conversaciones se va a analizar una sentencia que dicté yo. Me parece que no debería estar presente por una cuestión de decoro. No sé si están de acuerdo, me retiro, pero sé que hay un debate después, entonces quisiera estar en el debate. No sé cómo hacemos, si quieren apago la cámara para que no vean la cara que pongo, sigo las instrucciones que me den. Doctor, muchas gracias por su presentación. Yo estimo que no es necesario que usted se retire porque estos son encuentros donde, si bien debatimos, el debate es con todo respeto a las posiciones, porque en un Estado democrático todas las posiciones son respetables, doctor, así que no lo vamos a criticar mucho tampoco. Bueno, yo voy a apagar el micrófono y la cámara en un momento y después me quedo. Muchas gracias, muy claro, doctor. Ya en el chat están manifestando quienes lo han escuchado que ha sido muy buena su exposición y así lo fue. Ahora le vamos a dar lugar
a la doctora Marcela Soria para que continúe con su fallo referido a violencia obstétrica. Doctora Soria. Bueno, buenas tardes a todos. El fallo que me tocó comentar a mí es la intervención del Juzgado de Violencia de Género número 5 en la Secretaría Civil del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy. Esta causa tiene la denuncia de violencia obstétrica e institucional formulada por MLS, quien lo hace por sí y por su hijo JIB en contra de los doctores LMPG, el doctor OB, la doctora ET y el Estado provincial y el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, a raíz de una intervención médica realizada en el nosocomio de San Pedro de Jujuy a partir del día 24 de julio, cuando la misma del 2018, cuando la misma ingresa con dolores de parto y contracciones. Esta mamá tenía 36 semanas de gestación, fue examinada por la partera, que le indicó que volviera a su casa a higienizarse y desayunar para su posterior ingreso. Luego, pasadas unas horas, a las 12:45 aproximadamente, llega de nuevo al hospital con contracciones, es internada en el servicio y recién es revisada aproximadamente a las 17 horas por el doctor PG, quien manifiesta: gorda, estás bien, deberías quedarte en tu casa. Luego evaluó los latidos del bebé y se retiró. A partir de ahí no volvió más, la misma requería su intervención o su presencia en diferentes oportunidades. Ella sola se controlaba las contracciones y aproximadamente a las 22 horas, cuando le habían hecho el goteo, se produce, se la lleva a la sala de parto y se produce el parto. Quien se encontraba la misma agotada, sin haber sido informada de si se le podía hacer una cesárea, cómo iba a ser este parto, qué era lo que ella decidía, porque es una mujer donde debe tener, ¿no es cierto?, saber de su preparto, su parto y su posparto, cómo se va a llevar. Nadie le informó de esto. Así también lo exponen al recién nacido a ciertas dificultades que tuvo al nacer aspirando meconio, por lo que el niño después fue derivado al Hospital Héctor Quintana de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Ella posteriormente relata, ¿no es cierto?, actos, dichos, manifestaciones calificándolas como denigrantes, deshumanizadas respecto a los profesionales que la han atendido a ella y a su hijo recién nacido. Es por eso que presenta esta demanda, considerando violencia obstétrica y violencia institucional en contra de estas personas. El juzgado de violencia le imprime el trámite previsto en la acordada 183, se fija audiencias para que las partes sean oídas, se da intervención al Ministerio de Niños, Niñas y Adolescentes y se dispone, atento a las pruebas y hechos aportados, unas medidas protectorias a favor de ella por el término de 60 días y también del niño. Se le ordena que el niño permanezca en el Hospital Héctor Quintana hasta su completa recuperación, hasta que el mismo tenga su alta. Se dispone la evaluación neurológica y demás prácticas necesarias que garanticen la salud de este recién nacido. Además, se le ordena al Ministerio de Salud a la exhibición y remisión del protocolo para eliminar la violencia obstétrica en las instituciones públicas, debiendo informar su efectiva implementación en el Hospital Guillermo C. Patterson como también en el Hospital Guillermo Quintana.
Se presenta la doctora A en representación del Estado provincial, contesta por escrito, analiza una serie de contradicciones, dice que observa estas contradicciones en el relato de la demanda y que la tornaría para su criterio en infundada. Pide que se rechace la misma. Y además acompaña todo lo de acompaña también que hay acciones que se implementan sobre la maternidad segura centrada en la familia y el respeto en la familia. Además, comparece luego el doctor, también PG, que lo hacen con un patrocinio letrado y pide también el rechazo de la demanda, niega que la señora MLS haya sufrido violencia, que haya sido desatendida, que durante la permanencia de pocos días en el hospital ha sido asistida de una forma correcta y niega las complicaciones en el momento de control del parto y durante el parto del recién nacido. Asimismo, también después comparece el doctor Bona, también lo contesta por escrito, dice que él ha colaborado y ha entregado las historias clínicas que le han pedido y le han solicitado. Además, ha implementado todas las medidas que el juzgado le pedían acerca de la prevención de este tipo de violencia. También lo hace la doctora del Hospital de Niños. Después pide también que se deslinde su responsabilidad, se rechace la demanda y que ella ha actuado de una manera humanitaria, que lo ha atendido siempre al recién nacido, y pide el rechazo de la demanda. Entonces nosotros, al analizar esta situación, contesta el defensor de niños, en donde dice que también hay un informe del asistente social, en donde concurre al hospital y ve, ¿no es cierto?, que sí se han implementado algunas de las medidas ordenadas por el juzgado, pero que sería conveniente implementar, dar a difusión, que llegue a conocerse todo este tipo de cómo debe ser el parto, cómo debe ser la atención de las mujeres y sobre todo para el grupo más vulnerable, que es el que menos acceso tiene de información. Y además el defensor de niños se adhiere a lo manifestado por la asistente social y habla de la prevención, de este mandato preventivo, ¿no es cierto?, que debe tener para evitar que estas conductas de violencia no se vuelvan a repetir en adelante. Después, el juez, una vez que tiene los autos para resolver, analiza sobre todo, analiza las situaciones que es competente el juzgado de violencia de género por todos los tratados, las leyes locales, la manda constitucional, las convenciones. Y además, ¿no es cierto?, él le llama la atención en la parte en donde el médico declara que él no, en su momento de ofrecer y de defenderse, no se defiende. Y más le llama la atención en donde ella ha sido sacado, le termina el parto sacándole la placenta sin informarle cómo le iban a sacar, y ella solicitaba que le pongan anestesia, analgésicos para que la misma no sufra. Entonces, la mera sospecha y todo esto le dio al juez a poder expedirse en este fallo, donde hay una ley de protección integral para la mujer para erradicar todo tipo de violencia. Entonces su artículo 4º define qué es el ámbito de la violencia,
y en su artículo 6 habla de la violencia institucional y de la violencia obstétrica. Y también en un plano internacional, donde tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia con las mujeres. Entonces, ¿por qué recurrió? Recurrió a este órgano en búsqueda del resguardo contra la violencia y también para que se adopten medidas que obliguen a este victimario a cesar en esta conducta. El tipo de medidas que toma este juzgado son rápidas y eficaces, son mandatos, como también los mandatos preventivos. Basta, es algo que el grado de sospecha sobre la ocurrencia de estos hechos para que les permitan, ¿no es cierto?, al juez tener otra mirada, la perspectiva de género, es el visibilizar, conocer, aprender que existen patrones, mandatos, reglas socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, donde necesitamos formalizar el desafío de corrernos el velo y aceptar y extender y explicar la existencia de condiciones históricas de desigualdad a la hora de abordar la violencia en caso de las mujeres. Condiciones naturalizadas o normalizadas en detrimento de la misma que perpetúan en el tiempo. Además, el juez tomó como base otros fallos en donde la mujer dice que es la protagonista y tiene vastos derechos para ser informada, respetada y elegir el lugar de parto, el acompañamiento, la posición que va a elegir, la libertad de movimiento, de contacto inmediato con el recién nacido, y los estados deben garantizar la atención adecuada en salud a las mujeres, incorporando la perspectiva de género y los derechos humanos antes, durante y después del parto. Además, la 27499 es la capacitación obligatoria que tienen sobre la temática de género y violencia contra las mujeres, todas las personas que desempeñan la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Y acá el Estado provincial tiene con recursos para que se pueda, ¿no es cierto?, y se cumple con estas capacitaciones periódicas y adecuadas para evitar esta violencia obstétrica e institucional. Es por eso que el juez, a su vez, resuelve como mandato preventivo, emplaza al Ministerio de Salud, al Estado provincial, a continuar en búsqueda de soluciones y medidas preventivas y de control de todas las formas de violencia, sin omitir el tratamiento de la violencia obstétrica, con énfasis en los grupos más vulnerables para fortalecer los servicios de urgencia y atención a las víctimas. Le ordena al Ministerio de Salud y al Estado provincial, también en un término de 90 días, que presente un plan de prevención de violencia en los grupos sociales de mayor riesgo por medio de folletería, publicidad, que esté al alcance de toda la comunidad. También lo intima al Ministerio de Salud y al Estado provincial a que acredite la realización de capacitaciones de la Ley Micaela en el ámbito de la salud pública, en el término de 6 meses, si es que las mismas no hubiesen sido ya cumplidas. Lo ordena, acá hay un mandato preventivo al doctor LMPG a someterse en el término de 60 días a una capacitación específica en materia de prevención y erradicación de violencia obstétrica. Le ordena al Estado que facilite, sea mediante disposiciones de afiches, folleterías o otros medios suficientes, como el conocimiento de canales de comunicación eficaces a disposición de la comunidad para efectuar cualquier tipo de violencia obstétrica a las autoridades administrativas correspondientes. Le ordena al doctor LMPG a cesar en toda conducta que contravenga, obstaculice, afecte
de cualquier modo los derechos contemplados en el artículo 2 de la Ley Nacional del Parto Humanizado. Y dispone a través del equipo interdisciplinario del juzgado la evaluación de monitoreo y seguimiento de la situación, la que se desarrollará a partir de los 6 meses de la presente. Además, se hace saber que el incumplimiento de las mandas judiciales acá dispuestas darán lugar a la aplicación de sanciones conminatorias pecuniarias, sin perjuicio de otras medidas que disponga el juzgado. Rechaza la demanda en contra de la doctora D.T. y del doctor Bona por las razones expuestas en los considerandos, le hace conocer al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género sobre esta resolución y le pone en costa al Estado provincial y al doctor MPG por las razones expuestas en los considerandos. Nosotros sabemos que el juzgado de violencia de género es un juzgado que actúa de manera rápida, cautelar. ¿Y qué hizo? Con una manda preventiva, el juez juzgó con perspectiva de género e hizo lugar, ¿no es cierto?, a todo lo pedido y lo solicitado por esta mujer y en representación de su hijo. Yo, desde el Centro Judicial San Pedro, me llama la atención que estamos muy adecuados y tenemos presente la perspectiva de género en casos civiles, porque muchas veces se ha dado en casos penales, es decir, que estamos cambiando la mirada, creo que nos estamos poniendo los anteojos que tenemos que ponernos para mirar con perspectiva de género. Es todo lo que tengo para hablar. Bueno, muchas gracias, doctora. También un reconocimiento a usted, doctora, por la labor que realiza como defensora, donde sus dictámenes también siempre tienen este sesgo, esta categoría de análisis que explicaba al inicio el doctor Nieto, y que bueno, que también genera que el proceso vaya en el mismo sentido y que los operadores trabajen con perspectiva. Bueno, muchas gracias, doctora Soria. Vamos a seguir con la exposición de la doctora Romina Pérez. Vamos a hablar de una cuestión de competencia, la incidencia de la violencia de género y el centro de vida de niñas, niñas y adolescentes. Doctora Romina Pérez, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Altamirano por el espacio, a la doctora Lezana también por el espacio de la convocatoria. Muchísimas gracias. Para tratar un caso que vamos a analizar de materia de familia, voy a solicitar compartir pantalla para ser más explícita, por favor. Claro, aquí está la... ¿Estaría viendo ahí? ¿Hola? Sí, se ve bien. Bien. Bueno. No sé si me llegan a ver. Sí, doctora, te vemos y vemos también la pantalla que compartiste. Perfecto. Bueno, como mencioné recién, vamos a tratar un caso que llegó al juzgado de familia, a la sala 3 Bocaña 9, en donde el doctor Gustavo Alberto Toro es juez habilitado. Él pertenece a la Cámara Civil y Comercial, está en la 4, localidad 12, pero se encuentra actualmente habilitado en el juzgado de familia, en el Tribunal de Familia. Este caso, caratulado autorización judicial, TET contra FZ. En adelante vamos a mencionar T como la actora y Z como el demandado. Vamos a hacer primero un análisis de los hechos, un breve análisis de los hechos, para que se entienda la temática. Vamos primero a analizar los hechos, la competencia, como dijo la doctora Lezana, la residencia habitual y el centro de vida. Finalmente, los casos que se fueron denunciando
la resolución y el estado actual de este caso. P es la tercera hija de 4 hermanos, de una pareja de jubilados, oriunda de San Pedro Jujuy, una señora de San Pedro, que se mudó a Córdoba para establecer su carrera de fonoaudiología. Posteriormente, recibida, se va a Cerradita, en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, en donde radica su actividad laboral, su centro de vida, todas sus funciones, pero en el año 2018, con la función de esparcimiento, de vacaciones, se dirige a la ciudad de Tandil, en donde conoce a Zeta. Luego de un encuentro casual, ella queda embarazada de su primer hijo. Mantiene una comunicación con Zeta, le comunica lo sucedido. Acá quiero resaltar que hay palabras que están con negrita para hacer énfasis puntualmente al caso de agresiones y violencia psicológica. Mantiene la comunicación y le informa lo sucedido. Él le exige que aborte su primer hijo. O sea, nada menor porque era una decisión que ella dijo, no, yo quiero tenerlo. Bueno, él dijo, si lo querés tener, quiero un ADN cuando nazca. Bueno, la comunicación se corta en ese momento. Ella restablece la comunicación. Como una suerte de querer mantener todavía un contacto con esta persona. Él se opone a mantener esta relación, lo cual, bueno, le dice, si querés dialogar conmigo, venite hasta la ciudad de Tandil, donde yo vivo. Ella dice, ¿querés venir primero a mi ciudad, donde yo estoy, donde estoy predicada, donde yo trabajo, donde tengo mi institución? Él me dice, no, si vos querés hablar conmigo, vení a mi ciudad. Perfecto. A los 3 meses, ella, de tanta insistencia, viaja hasta Tandil. Tenemos que tener en cuenta que no queda cerca, o sea, Chubut, Tandil, provincia de Buenos Aires. Concurre. Posteriormente, estando ella en ese lugar, ¿qué conoce? Conoce un lugar hostil, un encierro. El hombre no la sacaba, la ocultaba, sus familiares no sabían que estaba embarazada, ni sus amistades. Bueno, ella continúa con esta relación, continúa con este contacto, vuelve hasta Puerto Madryn. Al 5º mes, este señor le dice, quiero conocer el sexo de mi futuro hijo, del bebé. Bueno, ella a los 6 meses de gestación concurre de nuevo hasta Tandil porque él quería conocer el sexo de él. Se realiza una ecografía y además se pronostica cuándo este bebé iba a nacer. ¿Sí? Retorna de nuevo a Puerto Madryn y ya él sabiendo cuándo iba a ser la fecha de alumbramiento, se presenta el día antes del nacimiento. ¿Se presenta a dónde? A Puerto Madryn, donde ella había retornado, donde tendría todas sus actividades, sus funciones, su trabajo. Él se instala en Puerto Madryn, en la casa de ella, en la casa de ella. ¿Qué hace? Teniendo todo el control, maneja la vida de ella. Le maneja el dinero, le maneja el auto, le maneja su tiempo. La Doctora, disculpe. Sí. ¿No están pasando las diapos? ¿Cómo? No pasan las diapositivas. ¿No está pasando? No. No sé qué pasa porque yo la estaría pasando. Ahí está. Yo lo estaría pasando por acá, pero no sé por qué no se sigue la correlación. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Ahí sí? Se dice F sale B. Sí. ¿Ahí sí? Bien, disculpa. Bueno. Antes del alumbramiento, como le dije, bueno, él se presenta, el niño nace a fines del 2018, pero él ante la negativa de decir, bueno, me tengo que ir, la tira al piso. La tira al piso, la empuja y le dice que quería vivir con ella.
quería tener contacto con el hijo. Entonces se muda a Puerto Madryn, en donde, como comentaba recién, él le maneja toda la vida. Le maneja el auto, le maneja sus amistades, le maneja su tiempo de esparcimiento, todo. Ante esta insistencia y el rechazo que tenía hacia el lugar, él le dice, vámonos hasta Tandil, yo quiero vivir en Tandil, con mi familia, mis amigos, todo. Ella le dice, bueno, o sea, una forma de condescendencia, de acatar la decisión, bueno, él me impone y le dice, bueno, vamos. Ella solicita un préstamo, y posteriormente, estando en la ciudad de Tandil, la actitud de este señor se exacerba. O sea, su conducta empieza a ser mucho más machista, mucho más impositiva, no la dejaba salir a ningún lado. Entonces ella decide mudarse sola con su hijo a otro departamento. Además, este hombre ya tenía otra pareja, o sea, emoción sentimental no tenía hacia él. Bueno, a requerimiento de su madre, a requerimiento de que la madre viaja hasta la ciudad también. Tenemos en cuenta que la madre es de Jujuy, la madre de Jujuy, para acompañarla con su hijo. En abril de 2021 viaja hasta Tandil, desde Tandil hasta San Pedro